Hola, soy Alejandro González Franco, jefe de creación de contenidos digitales de Memoria Histórica, y estamos aquí para hablar sobre el 85 aniversario de la expropiación petrolera que ocurrió en marzo de 1938. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividad de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los sectores de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras, así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Estamos aquí en el Salón Mural del Archivo General de la Nación, que en este simbolismo que pueden ver atrás de mí, hay varios elementos que nos recuerdan a ese momento. Yo quiero centrar mi atención en dos artículos, en el 27 y en el 123 que ven ahí. Y estos ríos que son como de petróleo. Bueno, ¿qué ocurrió hace 85 años y por qué rememoramos o conmemoramos la expropiación petrolera? Bueno, hay un debate histórico al respecto, pero ya ha sido ampliamente estudiado, hay distintos posicionamientos sobre el mismo. Y lo que sí coincide en todos los puntos de vista es que la expropiación petrolera expedida por el presidente Lázaro Cárdenas del Río fue un hito que marca un antes y después de la Revolución Mexicana. Es un momento en el que la revolución, digamos, llega a su máximo exponente porque consolida la independencia económica de nuestro país. Tomar esa acción por parte de Cárdenas no fue sencilla. Y esto nos va a hablar un poco de todo este momento en el que rodea esa decisión de marzo del 38, y es que era un anhelo que ya varios jefes del Estado mexicano habían acariciado. Desde Carranza en 1917, con los constituyentes, cuando promulgan el artículo 27 constitucional para hablar de la tenencia o posesión del suelo y el subsuelo para la nación mexicana, no para el gobierno, para la nación, eso es muy importante, es decir, para todos los mexicanos. Ahí se acarició por primera vez ese deseo de lograr la independencia económica del país. El artículo 27 no solo afectaba la posesión de las tierras de cultivo, de ganadería, las aguas, los montes, las minas, sino también los recursos del subsuelo. Ahí viene no solo el petróleo, sino otros recursos minerales. En otro momento, los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles también trataron de consolidar esta aplicación del artículo 27 constitucional, lo cual llevó a enfrentar al país a una problemática internacional complicada, sobre todo con Gran Bretaña y Estados Unidos, que eran las naciones o sus empresas las que se veían mayormente afectadas, ¿no?, por esta aplicación del artículo 27 constitucional, y de ahí que tuvieron que dar marcha atrás. ¿Qué ocurre en marzo del 38 que va a permitir que Lázaro Cárdenas sí pueda aplicar la ley constitucional? Bueno, ocurren varias cosas. Para empezar, en Europa son los primeros indicios de que va a haber un conflicto internacional, que sería la Segunda Guerra Mundial, y justo en los primeros 15 días de marzo es cuando Hitler invade Austria. Esto va a permitir que la Gran Bretaña desvíe un poco la atención, el gobierno de la Gran Bretaña desvíe un poco la atención de los acontecimientos en México y mire más hacia la problemática europea, ¿no?, porque va a causarle muchos problemas diplomáticos. También, por otro lado, está la Guerra Civil Española, a la cual México siempre apoyó a la República Española,
Estos expedientes, si quieren revisar expedientes de los refugiados españoles y sobre la guerra, los tenemos aquí en el Archivo General en la sala del siglo XX, ¿no? Y por otra parte, en Estados Unidos está el gobierno desde 1933 de Franklin Delano Roosevelt, que tiene una política hacia América Latina distinta a la que habían tenido sus antecesores, que era esta política del gran garrote, es decir, el Big Stick, golpear a los gobiernos latinoamericanos que trataran de atacar o afectar los intereses de su nación en el continente americano. La política de buena vecindad de Roosevelt está virando también hacia los acontecimientos europeos y en el Pacífico con Japón, es decir, buscar un acercamiento más cordial con estos gobiernos. Esa es la coyuntura internacional donde vamos a encontrar la expropiación petrolera y que Lázaro Cárdenas, como buen estadista, la observa. En este acontecimiento ocurren también sucesos al interior. El artículo 123, que está marcado allá en la tercera fila, que nos habla sobre la ley del trabajo, nos va a venir a favorecer el movimiento obrero mexicano. Estos dos son los pilares del cardenismo, los campesinos y los obreros, y por tanto hay que aplicar la ley. Esto es muy importante, la expropiación petrolera no es confiscación, es la aplicación de la ley, de la máxima ley constitucional, y por eso ahora voy al artículo 123. Desde que Cárdenas asume la presidencia, hay una serie de conflictos con los empresarios y los trabajadores en todos los rubros, desde transportes públicos, minas, fábricas y por supuesto la industria petrolera. Estos conflictos llevan a que el gobierno de Cárdenas sea atacado también pues, por los rotativos, ¿no? Que obedecían a los intereses privados, y detrás de ellos hay muchos empresarios estadounidenses o británicos que están viendo afectados sus intereses. Cárdenas en esta coyuntura decide apoyar a los trabajadores, aplicando la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuyos trabajos también vamos a poder encontrar en las galerías del Archivo General de la Nación, en todos los periodos que van del Maximato, porque esta Ley Federal del Trabajo se empezó a elaborar a finales de los años 20 y se consolida, es la última, digamos, gran aportación del gobierno de Pascual Ortiz Rubio en el ramo de administración pública. Ahí van a poder encontrar el fondo y los trabajos. Ahí la ley ampara la creación de sindicatos independientes, ¿no? Entonces, esos sindicatos, los petroleros van a aprovechar para formar su propio sindicato y exigir a los empresarios petroleros pues aumento de sueldos, seguridad social, prestaciones de ley, seguros contra accidentes, pues la industria petrolera es una industria de alto riesgo como la minería. Ellos apelan a esto, las empresas dicen no, provocan despidos masivos, los trabajadores lo que hacen son huelgas, detienen la actividad intermitentemente, y el presidente Cárdenas no interviene directamente, interviene a partir de otras personalidades como Vicente Lombardo Toledano, por ejemplo, que va a apoyar la creación de lo que sería en 1936 de la Confederación de Trabajadores de México. Estas personalidades van haciendo una especie de alianza, pero no es una alianza tanto política, más bien es una alianza para impulsar un proyecto social que venga dentro del marco de la ley. En esta coyuntura, el conflicto con el sindicato petrolero y los empresarios petroleros se vuelve todavía mucho más virulento, ¿no? Cárdenas deja correr los acontecimientos para que todo esto se vaya a las juntas de conciliación y arbitraje, que fallan a favor de los trabajadores de la industria petrolera. Los empresarios dicen, no aceptamos estas resoluciones, tenemos que resolver en el máximo tribunal de México, es decir, la Suprema Corte. La Suprema Corte también fallará a favor de los trabajadores, dice, tienen toda la razón, las compañías pueden pagar incluso ese aumento que están solicitando, en este momento no recuerdo la cifra exacta, pero creo que era sobre el 5%, y los empresarios dicen, no,
vamos a apelar a nuestras leyes, es decir, querían aplicar en México leyes de extraterritorialidad que son ilegales, ¿no? En México, lo que dice Cárdenas, aquí se aplica la ley de México, las leyes mexicanas, no las leyes de otras naciones. Entonces desconocen ese acuerdo, la Suprema Corte expide un laudo y dice, no, pues tienen tantos días para resolver. Los empresarios van con sus gobiernos, con los representantes de sus países. Aquí el caso interesante, el embajador de Estados Unidos en México, Josephus Daniels, se reúne varias veces con el presidente Cárdenas y le dice, bueno, a ver cómo está esta situación. Y entonces él presenta los documentos y dice, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha resuelto esto, se llevó a la Suprema Corte da la razón, ellos no quieren pagar. Perfecto, vamos a negociar esto en Washington. En Washington, el presidente Roosevelt, a quien escucha, es a su secretario de Estado, que era Cordell Hull, que él tenía intereses con empresas petroleras. Entonces, obviamente, va a tratar de llevar agua a su molino, cauce para los petroleros, y le dice, no, es que el gobierno mexicano está actuando ilegalmente. Afortunadamente, Roosevelt sí escuchaba mucho a su antiguo jefe, que era Daniels, y le dice, pues yo aquí tengo otras noticias, vamos a ver qué ocurre. En ese proceso, las compañías británicas están apelando a su gobierno, la distancia nos puede salvar un poco de una intervención directa de Gran Bretaña, más no de Estados Unidos. Más o menos estas son las condiciones que se presentaron en el 27, con la gran diferencia de que en Europa el fascismo está avanzando. Entonces, la cautela de varios representantes del gobierno británico y estadounidense van a actuar a favor de México, y también la cautela y la visión a largo plazo de Lázaro Cárdenas, que una vez que termine el laudo de la Suprema Corte, sin decirlo anticipadamente a sus colaboradores, se ha manejado que el único que sabía de la decisión que tomaría Cárdenas era el general Francisco J. Múgica. Aquí vale la pena invitarlos a revisar el Fondo de Administración Pública del general Cárdenas, que está aquí en el Archivo General de la Nación, donde van a encontrar este tipo de documentos que van armando este rompecabezas y que van a lograr entender la situación. Y también la fototeca, en un momento más les comento sobre los recursos visuales, cómo son importantes para ver lo que ocurre. Estas decisiones se toman casi en secreto, y el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo expide el decreto de expropiación petrolera, y sin notificar previamente ni a gobiernos extranjeros ni a los empresarios. Ellos, lo que dice en este decreto, que ustedes podrán escuchar y leer también, es que las compañías petroleras están violando las leyes de México, prácticamente. Entonces, eso es lo que va a hacer posible que el decreto de expropiación siga avante, ¿no? Salga adelante. Los gobiernos, el de Gran Bretaña está ocupado en asuntos europeos, el de Roosevelt lo único que va a apelar es cuándo nos van a pagar. Cárdenas se acerca a su secretario de Hacienda, a Eduardo Suárez, y le dice, bueno, sí, tenemos que tasar, ¿no?, cuánto debemos de pagar. Entonces para eso hay que revisar la contabilidad de las empresas petroleras, porque ellas apelaban a unas cantidades estratosféricas, presentando unos libros contables que no habían llevado a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, en la reunión para la negociación de cuánto se va a pagar, cuándo se va a pagar, cómo se va a pagar, pues las compañías llegan, pues primero arrogantes, ¿no?, con estos libros que se ha llamado de doble contabilidad, y pues le presentan aquí, no, pues nos debe tantos millones de pesos, etcétera, etcétera, porque la inversión y la maquinaria es nueva. Y Eduardo Suárez saca los libros contables, que también están aquí en el Archivo General, ahí van a poder consultarlos, y también en las memorias del mismo Suárez, y les dice, no, porque ustedes la cantidad que presentan de impuestos fue tal, y por tanto se determina que el pago de todas sus propiedades de la maquinaria es esta. Llevan su caso a las Cortes de Estados Unidos o de Gran Bretaña. El gobierno de México pues también presenta los suyos y mira, esto es lo que pagaron de impuestos y no es lo que ellos dicen. Pues tiene razón.
El gobierno de Roosevelt da la razón al gobierno mexicano, las compañías no pueden hacer nada y también hay un precedente que sienta una pequeña compañía norteamericana que finalmente acepta las condiciones de México y eso sienta el precedente para decir así se va a pagar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta expropiación? Obviamente el gobierno de México lo que quiere hacer es pagar rápidamente la deuda petrolera, ¿no? Se le va a imponer un embargo a México por el cual no va a poder vender el crudo. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. El gobierno de Estados Unidos no lo va a comprar y tampoco en Europa. Entonces ahí va a haber dificultades económicas para México para poder vender ese crudo. Se ha especulado mucho que si Cárdenas apoyó a los regímenes totalitarios de Italia, Alemania y Japón, lo cual es falso, fue una coyuntura porque lo que ofrece tanto Alemania, Italia y Japón es comprar ese petróleo porque ellos tienen un embargo también, ¿no? Entonces no pueden adquirir esos minerales, entonces lo hacen, de hecho creo que nunca se paga, ¿no? Iban a pagar con maquinaria y nunca llegó, causas de la guerra que estalla en el 39. Pero lo cierto es que hay una convocatoria en la fototeca del Archivo General de la Nación, van a poder ver las fotografías de los hermanos Mayo y de Enrique Díaz, donde se invita a todo el pueblo de México a contribuir al pago de la deuda petrolera. Entonces hay unas imágenes y se veían estas colas enormes en Palacio de Bellas Artes donde la gente llevaba joyas, dinero en efectivo, animales, todo relojes, todo lo que se puedan imaginar para contribuir al pago de esa deuda petrolera. No se paga inmediatamente, se paga hacia 1946, la Segunda Guerra Mundial ahí va a jugar a favor de México porque obviamente pues se quita el embargo petrolero porque los aliados necesitan el petróleo mexicano. Entonces, parte de esos acuerdos se van a ir resolviendo hacia el 46, habrá algunos casos de pequeñas compañías mexicanas que también existían, que se vieron afectadas, que se resuelven en los años 60, ¿no? Pero eso es a grandes rasgos. De ahí que ese 18 de marzo marca un antes y un después, no solo de la Revolución Mexicana, sino también del cardenismo, porque en ese marzo del 38 se va a reformar también lo que es el Partido de la Revolución Mexicana, reforman el antiguo Partido Nacional Revolucionario, y donde estos dos pilares, el artículo 27 con los campesinos y el artículo 123 con los obreros, se van a convertir en los pilares de la política mexicana. Por último, se ha hablado de un desgaste después de la expropiación petrolera del cardenismo, pero en realidad no es un desgaste, sino que en ese momento Cárdenas, con esta acción del 38, entiende que la Revolución Mexicana ha llegado a su máximo histórico y ha logrado consolidar el proyecto que está en la Constitución de 1917. Entonces, bueno, eso es parte de la importancia de este acontecimiento, esta conmemoración, y por eso es importante tener presente qué es lo que ocurrió, es parte de conocer la memoria histórica y bueno, invitarlos aquí al Archivo General de la Nación a que consulten estos materiales. Aquí los tenemos biblioteca, tenemos hemeroteca, fototeca y por supuesto los archivos que guardan esa memoria de la nación.